Astrid, Fernanda, hola, ¿cómo están? Muy Muy bien, muchas bien, gracias, Sergio. Ya están aquí en Los Ángeles. Ya estamos acá. llegandito. Sí, ¿Cuándo llegaron? no hace dos, no menos, una hora y media. Ay, 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 ya las tenemos ocupadas. Sí, qué bueno, a eso venimos. Entonces la película Sujo, que es la nueva película que ustedes han escrito y dirigido, se estrena este viernes, ¿no? 6 de diciembre, aquí en Los Ángeles, ¿en alguna sala en particular o dónde, saben? Déjame, ahora que terminemos, le pregunto a Arián la lista de las salas, pero Sí, sí, hay una sí, lista. había varias por ahí. Pero ustedes han venido obviamente para promocionarla y van a participar en conversatorios o algo así. Hicimos un conversatorio ¿qué día fue? El lunes, que estuvimos ahí en el EYFI, hicimos otro en San Francisco, Hoy vamos a tener una reunión promocionando la película, entonces estamos teniendo varias varias en Nueva York, también vamos mañana, mañana, así es, así es que andamos ahorita en esa chamba. ocupadas. Y como la película ha sido elegida por México para representar al país en el Oscar, me imagino que le están metiendo más fuerza, ¿no? Que a las anteriores, bueno, sin señas particulares, Sí, en particular, que sí, la en particular. anterior y la que tomó más visibilidad. ¿Y cómo se sienten con todo esto, con esta posibilidad y con esta apuesta de México por una película suya? No, bueno, estamos muy honradas, es algo como bien lo sabes, para nuestra carrera es muy importante, también es una gran responsabilidad, ¿no? Hemos estado haciendo justo toda esa campaña, aprendiendo muchísimo, muy entusiasmadas de que también se estrena el día de mañana en México, vamos con muchas alas. Ok. Es una película que ha generado esta sensación como de que hay algo importante que decir a través de ella, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras es muy significativo que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidiera que esta es la película apropiada este año para representar a nuestro país. Y finalmente, ¿no? En cines, porque la anterior, Sin Señas, se estrenó por acá. Estaba justo revisando cuando hicimos algo sobre ella en estas virtual cinemas, que, que había que rentarla, digamos, por internet para poder verla, pues, claro, y la idea de cualquier cineasta es que su película se vea en la pantalla grande. Entonces, Sí, ahora sí que sin señas, bueno, así pasa con las películas, ¿no? Cada película es de su tiempo y el tiempo de sin señas pues fue la pandemia, entonces tuvo ese circuito virtual y como dices, nos da muchísima emoción que Suho pues pueda estar en cines. he leído que esta película, la idea, por lo menos de la película, ya estaba presente mientras hacían Sin Señas, pero de todas maneras, ¿qué representó para ustedes el reto de hacer una película luego del éxito que tuvo Sin Señas? ¿O por el hecho de ya tenerla en mente, no se sintieron presionadas? No, bueno, siempre está la presión, ¿no? De lo que viene después. Siempre este negocio es así, siempre te están pidiendo que le pegues a la misma marca o que superes esa marca, ¿no? Ujú. Y eso es algo que siempre está en la trasera del pensamiento, yo creo que de cualquier realizador o equipo de cineastas después de una película que fue exitosa, ¿no? Como sin señas particulares. Pero la realidad es que sí vino muy limpia, Sujo, porque la idea original ya estaba antes de cualquier resultado que nos diera sin señas. Entonces, la energía, digamos que fue una energía de muy creativa y muy genuina, de que estamos hablando de temas de nuestro tiempo. Justamente ayer alguien me hizo la pregunta si eso es más importante que el tipo de cine en términos estilísticos, y yo creo que para nosotras es una combinación. Entonces yo creo que con Sin Señas aprendimos muchísimas cosas en términos como cineastas, ¿no? Del lenguaje que queríamos usar, pero también con Sujo se reafirma esta vocación que tenemos Fernanda y yo de hablar de temas que nos parecen muy relevantes para nuestro país. O sea, como que sentimos que hay un doble compromiso y por eso también le ayuda a que esta preocupación de que le vaya muy bien y todo ese tema que venía con sus señas particulares, pues se aborde de manera distinta, ¿no? No lo sentimos solamente como eso, sino sentimos que es importante el tema del que estamos hablando, que en este caso son los huérfanos del narcotráfico, ¿no? Y también debe ser interesante para ustedes poder explorar, como dices, esos temas, debido a que los exploran, ¿no?
de manera muy particular, con una sensibilidad propia, porque bueno, la temática del crimen organizado se ha visto ya muchas veces, entonces alguien podría decir, bueno, van a hacer una nueva película sobre lo mismo, pero no es lo mismo, o sea, cambian acá el punto de vista y siempre hay algo importante, o sea, digamos, este es un fenómeno tan serio y tan grave para México que vale la pena analizarlo de diferentes perspectivas, asumo yo, ¿no? Sí, justo pensamos, Sergio, que no podemos dejar de hablar de estos temas en la medida en que siguen sucediendo y son verdaderamente no solamente urgentes, sino que nos interpelan de una manera muy fuerte a los mexicanos y creo que también a los latinoamericanos en general. Y para nosotras, como decía Astrid, es importante hablar de estos temas, pero verlo desde la perspectiva, primero, no del cliché, no de la caricatura o de la fantasía que se ha creado con respecto a los narcos como un estilo de vida de lujo, de poder acceder a una vida de fantasía, que en realidad pues es eso, es una fantasía y en la realidad pues es una maquinaria que cada año lleva a miles y miles de personas a la muerte, a la desaparición forzada, a situaciones muy dolorosas. Entonces, en Sujo lo que queríamos visibilizar son los huérfanos del narco que han sido víctimas silenciosas, que no existe en México una cifra oficial. Hay organizaciones que dicen son 30, 40 mil niños o niñas que han quedado huérfanos por la violencia y hay otras que dicen que son más de 1 millón. Entonces es una generación completa de jóvenes por las que nos preguntamos qué les estamos dejando y qué tienen por delante. Interesante también, como digo, que se retome la temática del crimen organizado y de sus consecuencias, pero con un punto de vista diferente. O sea, acá hay, claro, hay episodios y hay puntos de vista femeninos también, pero básicamente la mirada es de un joven, de masculina, y bueno, y a través de la filmografía, de su filmografía, ustedes sí, creo que conscientemente decidieron, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Desde, estuve viendo Los días más oscuros de nosotras, obviamente muy centrado en dos mujeres, incluso, bueno, la película anterior, incluso vi un poco de Julieta, que es este documental sobre una pianista que creo que era tu abuela, Astrid, Yes. eh, 400 maletas, bueno, que fue como el preludio de Sin Señas. Entonces me imagino que hubo una decisión también consciente. Yo sé que se inspiraron en un libro que leyeron de un investigador, pero hubo una decisión consciente de asumir ese riesgo, de salir un poquito de la zona de confort para, vamos a tomar el punto de vista de los hombres y vamos a demostrar que también tenemos empatía por lo que les pasa, por más que actúen de manera incorrecta. Bueno, lo que pasa es que la masculinidad en México ha estado también un poco llevada en ciertas zonas, ¿no? A ser explotada por el crimen organizado, ¿no? O sea, es como un fenómeno muy complejo, ¿no? En el cual nosotras sí sentíamos que teníamos algo pues, qué decir, ¿no? Qué buscar, qué tratar de entender. Yo creo que por eso fue que decidimos hacer Sujo. Fue consciente el adentrarnos en cómo se construye un personaje masculino en México, porque además lo que es muy contradictorio es que muchos de estos chicos son formados particularmente por sociedades muy femeninas, porque tiene décadas, ¿no? Que el campo mexicano, la presencia de los hombres es muy raquítica porque muchos de ellos migran, son desplazados o en los últimos 20 años, 15 años, muchos de los hombres jóvenes son reclutados por el crimen organizado. Entonces hay una ausencia en muchas zonas de presencias masculinas. Entonces los jóvenes están formados por mujeres y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿no? De esta formación, de esta masculinidad que por un lado es tóxica, pero al mismo tiempo que es muy vulnerable al reclutamiento. El tema de fondo que a Fernanda y a mí más nos inquieta es el fenómeno del reclutamiento en México. O sea,
Es algo que exploramos de alguna manera en Sin Señas Particulares con el reclutamiento forzado, pero con Sujo lo estamos hablando en este reclutamiento que ya es una especie de conquista cultural de la narcocultura, ¿no? En México estamos tan penetrados por la cultura del narco que esta imagen que fue construida de forma cómica por el infierno, Luis Estrada, ¿no? De esta imagen del narco que lo hace de forma muy, muy cómica, muy, Sí. muy sarcástica, pues se ha convertido ya como una especie de imagen de que eso es el narco, ¿no? Y entonces el narco se ha vuelto como esta imagen de éxito, ¿no? Donde los chavos ahora ya más citadinos tienen todo esto interiorizado y esta cultura permea la música. Siempre decimos, Fernanda y yo, que eso no es culpa ni de la música, ni de las series, ni de las películas, sino que eso es una especie de reflejo de cómo ha Ujú. conquistado el narcotráfico a la cultura mexicana. Entonces, por eso para nosotros era importante desmontarlo desde la construcción de un chavo. Por eso en algún momento de la película ponemos a un personaje a decir algo que nosotras sentimos, que es, yo no sé lo que se sienta ser un hombre, pero podría ser distinto, ¿no? La forma en la que enfrenten el mundo podría ser distinto. Y queríamos hacer esta carta de amor básicamente a estos chavos que están creciendo en esta confusión tan tremenda que estamos heredando nosotros como mexicanos a nuestras juventudes, ¿no? Y al final en algún momento nos hicieron esta pregunta, no, pero están poniendo como que los hombres son malos. Y en realidad no, el principal centro de esta película es un hombre muy especial que se llama Zuko y que está formado por distintas fuerzas, entre ellas las femeninas, las tías, las maestras, pero también está esa energía del padre, ¿no? Que en el fondo en la película pues no estamos satanizando, al contrario, nosotras lo que queremos es humanizar el drama que vivimos en México para que empecemos a entendernos, ¿no? Ah, sí, o sea, les han dicho que en esta película satanizan a los hombres, Sí, no me parece en absoluto. sensibles, Por- a veces la gente es muy sensible con el tema de lo masculino. Yo creo que son tiempos muy especiales al respecto de eso, ¿no? Y por eso sí nos hicimos la pregunta, ¿tenemos nosotras el derecho de hablar de un hombre? Y por eso en la película tratamos de manifestar esta preocupación de no sabemos qué se siente ser un hombre, pero estamos tratando de entenderlo, ¿no? es curioso, ¿no? Porque acá yo siento mucha empatía por estos personajes y recuerdo, bueno, que cuando hiciste Los días más oscuros de nosotras, sí señalaste que había gente que había acusado a la Sí, película de ser una película anti-hombres o algo así, ¿no? Pero esta película no creo que odia hombres. odia hombres. Esta película no creo que sea una película. Hay mucho, Continúo la saga. hay una mirada muy comprensiva, creo yo, hacia este fenómeno y lo que sucede, claro, dentro de con hombres dentro de una cultura machista y dentro de una cultura totalmente entregada a la violencia y más bien aparecen un poco como víctimas, ¿no? Pero también había la intención de, no quiero spoilear, ¿no? Pero de no ser caer tanto en la desesperación quizás como en otras propuestas, de abrir un poquito la esperanza, ¿no? ¿Qué tan importante es eso y qué tan importante creen que ha sido este tono esperanzador y este tratamiento en particular del fenómeno de la violencia en México para que pueda llegar a ser elegida como representante de su país en el Oscar? O sea, no digo que lo estuvieran buscando, no digo que se hayan comercializado para intentarlo, ¿no? No, pero lo que creo es que responde también a un momento a los años que han pasado en esta crisis de violencia, ¿no? Astrid y yo constantemente conversamos que nosotras llegamos a la edad adulta cuando esto empezó, hace unos 20 años. Y ahora hay una cantidad de generaciones que ya nacieron en esta violencia. Para aquellos que somos adultos, yo creo que es necesario pensar qué hay después del abismo de la violencia, del horror, de la brutalidad. Es una necesidad narrativa para nosotras como cineastas, pero es una necesidad ética, digamos, de pensar, de poder imaginar alternativas que no sean ingenuas. Eso era importante, poder contar una película que reconozca esta herencia, que reconozca este contexto, que reconozca el riesgo en el que está toda esta generación de jóvenes, pero que pueda pensar circunstancias específicas que al personaje le permitan dar la vuelta a la violencia. Y para nosotras el cine es eso, es un acto de imaginación que nos permite pensar, que nos permite conversar
sobre estos temas que nos parecen relevantes. Pero bueno, que lo eligiera la academia, a lo mejor porque es un poco más positivo. Yo más bien lo vemos, el otro día estábamos discutiéndolo, como que el cine mexicano ha reflejado este horror, ¿no? Y nos hemos quedado en varias, en casi todas las últimas películas de la generación que nos ha correspondido y la anterior, pensando en Amate Escalante, en Reigadas, como Sí, mirando al vacío, a la oscuridad, a la Claro, claro, negrura total, incluidos ¿no? sin señas, súper deprimente todo, claro. Súper Sí, deprimente. Sin señas particulares, yo apenas la vi en una función que hicieron especial en Ginebra y es totalmente eso, es la cara de Magdalena mirando al final, la conquista del mal, ¿no? Es una Mm, cosa oscurísima, terrible. Y yo creo que lo que ha sentido no solo la academia, sino la gente en México al ver Sujo, es que esta película inaugura un paso hacia algo que podría ser posible. Es decir, cómo podemos mirar más allá de esa oscuridad total e imaginar que podemos cambiar la realidad en México, particularmente para estas generaciones jóvenes. Y yo siento que por ahí es que viene esta recepción muy positiva y que viene, en nuestro caso, eso sí te lo podemos así asegurar, de una necesidad de nosotras también como creadoras de mirar hacia otro lado, ¿no? Porque quedarte mirando al abismo pues te deja paralizado y no es lo que queremos ni para nuestro cine ni para nuestro país, por supuesto, ¿no? claro, con la idea de romper ese círculo, ¿no? De violencia que parece inevitable, pero también reconociendo, como lo hace la película, que no es tan fácil, que no es que alguien decida La, cambiar porque el pasado está siempre presente y siempre va a haber gente alrededor que va a pretender que alguien se mantenga en lo mismo. Entonces también es eso, ¿no? Ese cuidado de abrir la puerta a la esperanza, pero no ser naif, no ser súper claro. inocente. Creo que eso claro, también es interesante. sí, eso fue muy, muy difícil de conseguir y que creo ahorita, justo que estamos en este momento donde estamos presentándole al público mexicano, que como bien dices, ya está súper lleno de imágenes del horror, ¿no? Ya en su vida cotidiana y bueno, en muchos casos, desgraciadamente, el cine lo que quieren hacer al ir a ver una película es olvidarse de eso, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de Sujo sí queremos ser muy claras que no es una película como de simplista, ¿no? Donde es aleccionadora en un final no Sí. posible, sino es una película que es dura, pero que al mismo tiempo sí mira hacia otro lado y yo creo que por eso sí es una película, creo, más accesible, ¿no? Que, por ejemplo, sin señas particulares, ¿no? Que entiendo yo que mucha gente entraba y salía horrorizada del país en el que estamos, desgraciadamente, ahorita sumidos todavía, ¿no? Claro, este personaje principal de Suho, tiene en muchos momentos al lado es el primo, ¿verdad? Que también está muy bien como personaje. ¿Cómo se prepararon para escribir a estos personajes? ¿Hicieron algún tipo de investigación o de entrevistas o cómo fue? Sí, justamente partimos de entrevistas, partimos de conversar en ese periodo en que estábamos preparando todavía sin señas particulares con muchos chicos que tenían experiencias, algunos de migración, otros de desplazamiento, de que las familias tenían que dejar sus comunidades de origen para buscar ciudades donde sentían que iba a haber más oportunidades dentro de México, y muchos otros que ya empezaban a incorporarse de una manera inocente en apariencia al crimen organizado. Entonces son historias que nos conmovieron muchísimo y que nos hicieron entender esto que hace ratito te comentaba Astrid. En Sin Señas estábamos hablando de un reclutamiento forzado, pero estas historias que escuchamos en esas comunidades eran de un reclutamiento cultural, que en el fondo tiene mucho de forzado porque las oportunidades que hay para sus vidas son muy limitadas, son muy duras. Entonces, si tuvieron un periodo de investigación y de entrevistas más o menos extenso, ¿sí? Sí, y de lectura de justo lo que decías de Javier Valdés, que tiene un libro, Levantones, ¿no? El libro sí. es Levatones, pero tiene él un libro específico sobre los huérfanos del narco. Y yo creo que ese libro es el único libro que yo conozco que toca ese tema, lo tocó. Que no es Levantones, que es otro. Otro Es se otro. llama Los huérfanos del narco, ese es el nombre del libro. Ahora, claro, leyeron estos libros y también tomaron algunas referencias de ahí. Bueno, Javier Valdés, yo creo que se metió tan de lleno en el tema que terminó siendo Víctima. asesinado y es inevitable preguntar por cómo se sienten ustedes ante hacer una historia de esta clase, pero yo tengo la impresión de que si uno habla del fenómeno sin mencionar específicamente a carteles, a cosas así, es más
fácil evitar este nivel de peligro, ¿no? Y también, y lo hace más universal también, y la historia se vuelve una historia que puede hablar de lo que pasa sin tener que apuntar con el dedo específicamente a alguien, ¿no? Porque tampoco creo que sea un tema que corresponda a un solo grupo, a un solo Exacto. movimiento. Lo dices muy bien, Sergio. Esa es la respuesta cuando nos preguntan por qué no lo ponemos específicamente en un caso, porque creemos que justo el cine nos da esta oportunidad, el cine de ficción, de cómo hacer este vuelo, ¿no? Sobrevolar todos esos casos en el tiempo y en el espacio para hablar de algo más amplio, ¿no? Que no señale nada más un caso en específico, además de que para nosotras siempre decimos que es una cuestión ética, ¿no? Cualquier caso en específico, un desaparecido, una madre que busca a su Ujú. hijo, es mucho más importante que cualquier película, sin importar cuántos millones cueste la película, ¿no? Entonces, es muy delicado querer utilizar un caso en específico y pasarlo, ¿no? A la ficción. Entonces, lo que hacemos nosotras más bien es beber de varias fuentes, escuchar varias historias y hacer como este esfuerzo de imaginar, ¿no? Que es lo que hace finalmente la ficción, para tratar de comprender un fenómeno y compartir el fenómeno dentro, por supuesto, de una dramaturgia que te permita disfrutar, acompañar al personaje y aprender cosas también de la condición humana, que finalmente eso es lo que nos interesa a todos los que hacemos cine, ¿no? Independientemente del momento histórico en el que nos tocó vivir, ¿no? Y yo creo que en el caso de nosotras muy en específico, lo hemos vivido en carne propia. Es muy distinto hacer una película de ficción que ahora, por ejemplo, que hicimos una serie de documental que nos llevó así tener, digamos que, preocupaciones de seguridad, ¿no? Y Ajá. eso es una cuestión de la naturaleza del fenómeno en México y por eso ahora que me ha tocado escuchar conversatorios en otros países acerca de México, por eso le llaman el caso mexicano, ¿no? Porque es un caso muy particular donde es curioso que nosotros vivimos en una democracia aparentemente funcional, donde podemos hacer películas de este tipo, donde no tenemos censura. Por ejemplo, ahora que me ha tocado ir a Asia y a ciertos lugares donde las películas pasan unos Sí. filtros de censura enorme. México no tiene eso, pero justo la censura llega cuando estás hablando de casos específicos y la censura no es necesariamente por el gobierno, sino es por la preservación de la propia Sí, es vida, ¿no? una autocensura en una evaluación de riesgos. Claro. Evaluación de riesgos. Así es. Y, perdón, esa serie tienen una serie, es documental, Sí, ¿cómo se serie llama? documental en Netflix, estrenó hace como 3 meses Ah, y ok. estrenó en todos los países. De hecho, estuvo ahí estuvo aquí, bueno, ahí aquí en Estados Unidos, estuvo en prácticamente todos los países y habla sobre trata de personas. Y ahí es donde ya en carne viva Sí. nos dimos cuenta que es muy distinto, ¿no? Hacer un documental y ¿Se hacer, llama, perdón? se llama El Portal. Que en inglés le Ah, pusieron Caught in the Caught Web. in the Web. Pero sigue aquí, o sea, se sigue pudiendo ver Sí, sí, en sí, ahí Netflix. sigue. Sobre trata de mujeres de Latinoamérica a México, Sí. que es uno de los mayores destinos de trata. No recuerdo bien si esta película Sujo se desarrolla en un lugar específico o tampoco se nombra. Sí se nombra esta, la nombramos Tierra Caliente en la zona O Tierra de Caliente. Michoacán. Sí. Pero se filmó en Guanajuato porque es más seguro, aunque creo que también comentaron en algún momento que en Guanajuato ahora está más complicada la cosa. Sí, está Y bien. lo que tienen, y eso vale un poco para Michoacán como para Guanajuato, es que son estados que tienen una crisis de violencia muy fuerte, pero que como el país en general tienen también una funcionalidad. Entonces, esa contradicción. Y un poco como para ilustrarte esto, nos pasó hace algunos años yendo hacia el Festival de Cine de Morelia, que es uno de los eventos de cine más importante en nuestro país, perder una de las salidas en la autopista y llegar de pronto a la libre donde había trailers y coches parados en un bloqueo del crimen organizado, en una zona donde convive esto, un festival, digamos, de primer orden con una situación de riesgo en una ausencia de Estado. Entonces yo creo que eso es lo que queríamos expresar, ubicando la historia en Tierra Caliente. ¿Cómo fue dirigir por primera vez juntas? Porque es la primera vez que dirigen juntas, ¿no? Bueno, la serie fue No, la serie la fue la serie, primera sí, vez. Ah, sí, la serie, bueno, ok. sí. Sí, Pero pero bueno, ficción. fue una evolución, yo creo que natural de nuestra colaboración. Hemos trabajado prácticamente de la misma manera desde que nos conocimos. Fuimos primero como en una inercia de decir cada quien tiene que tener su ópera prima, pero la colaboración siempre ha sido desde el guión
la formación de la idea, el levantamiento del financiamiento, luego la filmación. Y a lo mejor lo que cambió particularmente para Sujo fue que nuestro equipo ya estaba mucho más maduro y nosotras sentimos un poco más la tranquilidad de que durante el rodaje no tuviéramos que salir una u otra a resolver problemas de la producción. Entonces las dos nos pudimos mantener en set. Pero fue una decisión consciente de que creíamos, esta iba a ser originalmente mi segunda película, porque yo empecé la conversación solo por eso, porque a mí se me ocurrió la idea del niño de Sujo, pero por suerte la experiencia de Sin Señas Particulares, particularmente en Estados Unidos, donde un distribuidor que platicó con nosotros y trabajó para el lanzamiento justamente de Sin Señas en este momento del COVID y demás, nos hizo ese señalamiento, como que dijo, de conocerlas, siento que esto es una colaboración creativa donde hay una autoralidad compartida. Y ellos, en aquel momento, Kino Lorber nos propuso presentar la película en Estados Unidos como una película de ambas dirigida por Fernanda. Y yo creo que eso para nosotras fue como que nos abrió un panorama, algo que no creíamos posible, porque efectivamente nos los han dicho, déjame decirte, que es más común que los hermanos codirijan, o cosas de ese estilo, ¿no? Que es muy raro que dos que no sean hermanos dirijan. Mm. Punto. Entonces, por suerte, gracias a ese comentario, como que nos permitió imaginar fuera de la caja. Y fue así que para Consujo, yo conversé con Fernanda y le dije, creo que esta es la película apropiada para empezar esta colaboración de esta manera. Y bueno, en realidad fue relativamente sencillo. Estuvimos trabajando siempre una semana previa al rodaje. Dibujábamos las escenas con la fotógrafa. Eso nos permitía llegar al set con acuerdos. En realidad, Fernanda y yo no tenemos, o sea, nuestra visión es muy similar, muy complementaria también nuestras capacidades. Lo que una no es buena, la otra sí lo es. Y entonces en set, en general, yo me quedaba un poco más con los actores y Fernanda es como que es algo que le atrae mucho más la fotografía, está más metida en el elemento técnico, pero bueno, toda la gramática, yo soy, pues fui script muchos años, entonces la gramática del cine es de las cosas que más me fascinan, entonces ahí estamos en esa colaboración, y en el set funciona muy bien por esa afinidad, cada quien de un lado, ¿no? Del set. Y quisiera que hablaran justamente un poco de eso, quizás Fernanda, de la puesta en escena. Leí también que decidieron que los diferentes segmentos mostraran una progresión, ¿no? A través del uso de lentes distintos y cosas así. Como dice Astrid, tenían ya la idea bastante clara antes de empezar a filmar, entonces esto fue diseñado también, ¿no? Sí, bueno, creo que para nosotras el primer lugar donde vamos tomando decisiones de puesta en escena y de puesta en cámara es el guión. Y en eso la verdad es que nos sentimos muy libres. Cuando yo conocí a Astrid, que éramos estudiantes y que leí su guión de tesis en Aguas Quietas, fue la primera vez que yo vi una película escrita, o sea, donde leías algo que en realidad estaba preparado para ser filmado, y no porque estuviera escrito en manera técnica, sino porque estaba escrito de forma evocativa, y eso es algo que la verdad yo le aprendí a Astrid, y es la manera en que colaboramos en la escritura, tratando de visualizar. Entonces, en la escritura en realidad ya va mucho de la imagen. Y luego vienen todas estas cosas que tienen que ver con lo técnico, no necesariamente, como dice Astrid, la gramática, que eso es totalmente una conversación. Eh, en conversación con la fotógrafa, sí buscábamos que cada episodio tuviera una tesitura visual distinta, y es la razón por la cual decidimos usar juegos de ópticas diferentes, que sentíamos que eran familias, son lentes de foto fija de los 70s, pero que reaccionan ligeramente distinto a la luz, al color, y que nos ayudaban a expresar esto que queríamos desde el guión, de que cada episodio fuera un poco una estación en la vida de una persona. Entonces, bueno, la verdad es que todo eso fue muy emocionante, y en el fondo nosotras siempre hemos creído que el cine es una autoralidad compartida, no solamente entre nosotras como directoras, sino con la fotógrafa, la diseñadora de producción, el diseñador sonoro, la coeditora. Entonces, la verdad es que acercarnos y rodearnos de gente de mucho talento en quien nos podemos apoyar, pues es algo que disfrutamos muchísimo.
¿Tuvieron algunas referencias estéticas en particular, de algunas películas o algunos directores o directoras? Sí, mira, de la primera parte, que a lo mejor no en la textura, pero sí en cómo decidimos mostrar la perspectiva del niño, de la maldad, pues la verdad, una de nuestras películas de referencia fue La Noche del Cazador, ¿no? Esta idea de que el malo es un sombrero, básicamente, ¿no? Que el mundo en algún punto se divide en eso, en esa percepción más magnificada por la infancia. Toda la primera parte y la parte de Nemesia, yo creo que utilizamos mucho esa energía tan especial de esa película, que es tan perdurable, que para Fernanda y para mí es una película muy especial. Y ya las siguientes partes, bueno, pues los de referencia de nosotras de cajón, ¿no? Waking Fright es una película que a nosotras nos subimos a ese viaje cada vez que la ponemos, la vemos completa, ¿no? Hay algo ahí como muy directo y eso nos gusta mucho de cómo filmaba Ted Kotcheff en aquella época, ¿no? Y bueno, yo creo que esas eran nuestras referencias y por supuesto también Klimov, que nos gusta mucho, pero algo muy, muy en específico, no, en realidad Mm. no somos de ese tipo de, No, siempre hay películas que o te sea, no nos influencian, informan, pero no que exacto. particularmente nos basemos en... Y a lo mejor yo creo que tenemos un poco la sensación de que incluso las limitaciones nos abren posibilidades. Entonces, buscamos tener un rodaje que sea muy ligero. En este caso en específico, buscamos una cámara que fuera muy sensible a la luz para poder iluminar con muy poca luz eléctrica, buscar lentes muy rápidos. Hicimos un rodaje que en buena medida dependía del ciclo lunar, entonces buscábamos los momentos más álgidos de luna llena para poder hacer los planos abiertos en las noches y tratar de expresar esa belleza, también la rudeza de la naturaleza y buscar que la fotografía reflejara eso, ¿no? Y bueno, ya habían trabajado con Juan Jesús Varela, que es el protagonista. Obviamente el papel acá es mucho más amplio. ¿Cómo se llama el muchacho que interpretó al primo? Eh, Alexis Varela, de hecho es primo hermano de Juan en Jesús. la vida real. Ah, bueno, pero claro, pero ¿cómo fue tener ahora los dos, tener a Juan Jesús en un papel más grande y tenerlo junto al otro chico de una energía muy intensa, Marco? Pues mira que eso es Debe haber ahí, ¿no? fue muy interesante porque si nos hubiéramos ido en el plan de que de esto de los actores naturales que solo tienen que ser, hubiéramos switchado los roles porque era mucho más sujo Alexis Varela que Juan Ajá. Jesús. Juan Jesús es pendenciero, chistoso, siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que mostrar, ¿no? Es Mm. el líder de la manada, ¿no? Es el que sabía andar en la motocicleta, el que Ah, hacía los diles, el que nos presentó a los primos, a la familia. Ese es Juan Jesús. Entonces el trabajo de Juan Jesús fue un poco convertirse en Alexis. Alexis es mucho más Tímido. callado, tímido, muy sensible, ¿no? Con una capacidad muy especial de observar, de estar, ¿no? Muy especial de estar, igual que Juan Jesús. Esa familia tiene una cosa ahí muy, muy, muy particular. perdón, Y ¿de dónde son ellos? ¿De dónde? son de una zona de Guanajuato que se llama Polito de Rocha, que es una colonia muy popular a las salidas de Guanajuato. Y bueno, pues es una familia así muy artística, porque por ahí hay otro personaje que también es familiar de Juan Jesús, el que sale del Maza, ¿no? Y pues todos ellos se han dedicado de alguna manera a hacer cosas con esas capacidades, ¿no? El otro, bueno, Juan Jesús se dedicaba cuando estaba más chiquito a dar tours, ¿no? Por Guanajuato, ¿no? Que a las momias, que a no sé qué. Entonces tiene este rollo de esa capacidad también de De improvisar y contar, de ¿no? estar y de, ajá, muy especial. Y bueno, cuando vi la película, mi primera impresión fue cuando aparece la maestra de la Universidad de la UNAM, que es una argentina emigrada a México en la vida Ah, real, y que uh-huh. es Sandra Lorenzano, que parece una persona con muchos intereses sociales y muy activa en todo esto, una activista Uh-huh. prácticamente. A veces, por el hecho quizás racial, dije, aparece un poquito como la Salvadora Blanca, pero después entiendo que al igual que la tía del protagonista Nemesia, ¿no?
funcionan como eso, ¿no? Como ese soporte de llegar a entender que a pesar de que este es un mundo masculino, es un mundo masculino que está muy dependiente o que depende mucho del universo femenino en México. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, porque en realidad sí, parece que a veces, no sé si le caerá bien a muchos, pero los hombres necesitan de mujeres que los enrumen un poco o que los salven. Pues mira, justo nos preguntábamos mucho por cómo debía ser este personaje de la profesora. Eso que mencionaste era algo que tratábamos de evitar, ¿no? No se trata de hacer una afirmación clasista de que se requiere una persona más educada para mostrarle el camino a un chico que nació en la adversidad, sino una persona que porque es extranjera, porque ha vivido una situación de violencia, de exilio, es capaz de ver a través de los prejuicios de género y de clase. Y eso es algo que en México y que en general en el mundo yo creo que nos abre muchas posibilidades de empatía y de encuentro. El podernos entender a partir de experiencias que pueden ser a lo mejor no similares, pero cercanas de alguna manera, emotivamente, sobre todo, humanamente. Y bueno, sí, también por eso queríamos como dejar muy en claro que son varios personajes femeninos los que la acompañan el camino de Suho, incluida una mujer con a lo mejor ninguna herramienta escolarizada, ¿no? Formalmente, como Nemesia, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, como dice Fer, tiene que ver mucho con esto de, también estamos hablando del tema del desplazamiento, ¿no? Forzado interno, y es también una cosa ahí particular en México, que hemos recibido a muchos refugiados, ¿no? Entonces, la presencia de Sandra nos parecía que terminaba de hablar un poco de eso de Latinoamérica, ¿no? De esas conexiones que hay. Del desplazamiento, de la migración producto de eventos políticos, no históricos, ¿no? Y bueno, Sandra yo creo que terminó por darnos esa parte de su historia, pero es muy importante decirte que prácticamente lo que dice acerca de su pasado, pues le corresponde a ella, es de Ujú. ella. Ahora sí, tengo una última. Fernanda nació en Guanajuato, Astrid, naciste en Ciudad de México, ¿no? No necesariamente, creo yo, zonas que han sido parte tan integral de este fenómeno de la violencia, ¿no? Que se han visto tan afectadas, aunque obviamente afecta a todo el país esto. ¿Qué es lo que las lleva a interesarse tanto en estos temas? O sea, es un tema obviamente tan serio y tan preocupante que debería ser motivo de atención para mucha gente y muchos artistas. No sucede eso, ¿no? Hay mucho cine mexicano también que es extremadamente superficial digamos, y vacío, pero en el caso de ustedes ha sido un proceso de concientización. ¿Por qué creen que se produce esto? Yo creo que tiene que ver tal vez con que somos mujeres de minoría, mujeres de diversidad, y que eso también nos da a lo mejor una óptica externa, no necesariamente, o por fortuna no hemos tenido experiencias ni de desaparición de algún familiar o de desplazamiento forzado, pero sí de poder ver desde una minoría lo que pasa en el país. Y es una crisis que se ha ido profundizando y que atraviesa cada vez más capas de la sociedad y que afecta la vida del país de una forma integral. Entonces es algo que sentimos con urgencia. Cada película, yo creo que Astrid y yo compartimos las sensaciones, tan difícil hacerlas, tan difícil financiarlas, filmarlas, terminarlas, que tiene que ser algo que verdaderamente nos interese y que sea como la posibilidad de mantener un interés y una llama viva a lo largo de todos los años que lleva a ser una película. ¿Qué No sé, piensas tú, Astrid? pues, Sí, totalmente. Ayer justamente alguien me hacía esa pregunta, ¿no? De cómo que el centrar nuestras películas en una especie de activismo, ahorita tú también lo comentaste, y lo comentó la persona que me lo dijo, como preguntando si hay una manera en la que no fuese así con temas como este. Ujú. Y la verdad a mí no me estorba ni me molesta, al contrario, sí sentimos como que más vale que todo este esfuerzo que hacemos tenga una utilidad mayor que el contar historias para ni siquiera me puedo imaginar para qué, porque es tan difícil hacerlas, que incluso me Claro. pregunto yo ahorita, que Fer y yo, como cualquier ser humano, te preguntas, ¿vale la pena todo esto? Imagínate si estuviéramos contando una historia sin ninguna profundidad ni ningún interés para nuestras vidas o para nuestra comunidad.
bueno, yo no me podría yo ni dedicar, creo que al cine, ¿no? Entonces sentimos esa motivación, eso es lo que en realidad aviva nuestro interés de estar pasando por todo esto, que hacer cine cada día es más difícil, yo creo, no se ha hecho más sencillo, con las plataformas no se ha hecho más sencillo. Ujú. Entonces creo que el tener esta motivación extra lo hace para nosotros más perdurable y más generoso para nuestras vidas, yo creo. Claro que sí. Muchas gracias por su tiempo, por su cine. Mucha Muchas suerte Muchas gracias, con, gracias, Sergio. con lo del Oscar y que esté muy bien. Cuídate mucho. un Un abrazo. saludo. Gracias, Arián. Bye, Arián. Nos vemos.